Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. Las mariposas monarcas son otra especie amenazada por la eventual construcción del muro entre México y los Estados Unidos. Mariposas monarca. Las mariposas monarca en México son ahora con mayor razón una especie en amenaza, debido a que su hábitat disminuyó en un 27,4% en diciembre de 2016. Así lo afirman expertos e investigadores norteamericanos. Pues los estamos viendo en los últimos años en muchas partes del mundo y en la mariposa monarca con más frecuencia, entonces es muy probable que estén vinculados con el cambio climático causado por actividades humanas. Sin embargo, la reducción de su hábitat no es el único problema que viven las mariposas. Expertos aseguran que la migración y supervivencia de la especie podría verse afectada por el muro divisorio entre México y Estados Unidos, decretado por el presidente Donald Trump. Sin duda, el fragmentar los hábitats y el poder ocasionar quizás que haya una modificación en los afluentes de agua, en los ríos que compartimos con el lado de Estados Unidos, pues pudiera tener un impacto. Entonces sí pudiera haber un impacto. ¿Por qué? Porque recordemos que este insecto pues también necesita, a lo largo de su ruta, a lo largo de su travesía, pues necesita justamente identificar estas provisiones de refugio de eventos climatológicos y del agua, que si se altera, pues pudiera tener algún impacto. Pero es muy pronto para poderlo decir. Esta especie llega a los bosques mexicanos después de volar 4.000 kilómetros desde el sur de Canadá. Por esta razón, los especialistas abogaron para que Canadá, Estados Unidos y México conservaran el hábitat natural de las mariposas monarca a pesar de los cambios políticos. En Juárez, México, saludamos a Verónica González, ambientalista y directora de Resiliencia en Ciudad Juárez. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. ¿Qué tanto pueden sufrir las mariposas monarca los efectos de la posible construcción de este gran muro de concreto ordenado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Hola Harriet, buen día. Pues sí es un problema muy fuerte. El problema aquí es representativo porque estos muros, dependiendo de cómo estén construidos, de su altura, del material, pueden afectar grandemente pues estos procesos de migración. Sabemos que pues estas mariposas vienen desde Canadá, viajan hasta México para estos procesos de apareamiento. Entonces sí es un problema muy grave que puede traer consecuencias, pues justamente la pérdida de esta especie que de gran manera también en México pues ha sufrido mucho las consecuencias pues de la urbanización, porque en los bosques donde ellas apareaban y donde ellas estaban la mayor cantidad del tiempo en nuestro país pues han estado desapareciendo debido a la tala. Entonces si sumamos como toda esta consecuencia y todos estos efectos que pueden ser pues perjudiciales para este tipo de especie, sí puede sufrir grandemente. ¿Es exagerado pensar que podría incluso desaparecer esta especie? Pues en México se ha visto en los últimos años, yo me atrevo a decir que en los últimos 5 años han estado manifestando algunos biólogos que son los que pues precisamente estudian este efecto y sí han comentado que ha habido una gran disminución en las especies que vienen, pero también un incremento en las especies que fallecen en los mismos bosques. Entonces, imagínate si sumamos a estos procesos que es donde ellas están, pues estos muros, pues dependiendo de la altura, tal vez sea esta barrera física que impida el tener que digamos, entrar al país. Entonces, pues sabemos que las mariposas no vuelan tan alto como otras especies, pues son insectos, entonces también pueden tener este tope en el físico al entrar a nuestro continente. Ante esta situación, ¿existen algunas medidas de protección para las mariposas monarca? Aquí en la frontera norte del país no precisamente, porque te digo que es nada más una zona de tránsito. Donde ellas están es en los bosques principalmente del estado de Michoacán en México, que esto se ubica pues en el centro del país. Y ahí sí existen algunos programas de protección, principalmente
moderación de la tala de estas especies de árboles donde ellas se depositan. También son algunas ciudades que se llaman santuarios, son ecosistemas santuario, donde se protege a la mariposa y donde también en la época que sabemos que justamente son estos meses de febrero, marzo, la gente no puede entrar a estos lugares, pues como antes, te voy a comentar, hace 10 años, las personas podían entrar libremente a estos parques para ver a las mariposas, pero en la actualidad ya no se hace, justamente por este desconcierto que hay si puede o no afectar pues la migración y también la desaparición de esta especie. Verónica González, gracias por su valioso aporte aquí en Clímax de NTN 24. Gracias, Harriet, que tengas buen día. En otras noticias ambientales, ante el gran número de personas que migraron hacia las ciudades en los últimos años, las autoridades de Japón decidieron promover programas para que los jóvenes habiten nuevamente las áreas rurales. Jóvenes rurales. Las cada vez más despobladas áreas rurales de Japón se lanzan a la caza de jóvenes en un esfuerzo por mantener su vitalidad y ofrecer hasta 30.000 euros por cada familia que se mude lejos de la ciudad. La supervivencia de estas zonas están en grave peligro debido al acelerado ritmo de inmigración, sobre todo de personas jóvenes, a las grandes ciudades del país, en las que vive ya el 93% de la población. Para impedir su desaparición, la pequeña localidad de Yusuhara, situada en la sureña prefectura de Kochi, ofrece altas subvenciones para construir casas en el pueblo, así como alquileres a un precio casi simbólico. En 2 años y medio, 92 personas han decidido establecerse en este pueblo. El objetivo es lograr que para 2020 haya una población de 4.000 habitantes, frente a los 3.690 que hay en la actualidad. Más humedales. Colombia consiguió un nuevo avance en la protección de sus humedales. Estas porciones de tierra inundadas que hacen parte del complejo de humedales asociados a la laguna de Sonso en el Valle del Cauca y la laguna del Otún en Risaralda fueron incluidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el país suramericano en la lista Ramsar. Pero, ¿qué significa Ramsar? Es la convención en vigencia desde 1975 relativa a los humedales de importancia internacional como hábitat de aves acuáticas. Este es un patrimonio natural, no solo del Valle del Cauca, sino del país, que la comunidad internacional reconoce, y esto genera unos compromisos de parte del gobierno nacional, de la región y de la comunidad de poder conservar estos ecosistemas. Importancia de los humedales. Estas esponjas naturales reducen el impacto de fenómenos meteorológicos, inundaciones, sequías y ciclones. El humedal de la laguna del Sonso cuenta con 24 especies de anfibios y reptiles, 50 mamíferos, 31 especies de peces, 25 de flora arbórea y 162 especies de aves. Los pantanos del Quindío, cercanos al sitio Ramsar, Laguna del Otún, que limita con el Parque Nacional Natural Los Nevados, hacen parte ahora de todo el complejo humedal Otún.